Bien, damos gracias al Señor por esa oportunidad de estar congregados hoy. Han sido semanas un poco complejas, especialmente por temas de salud en varios hermanos y, y a veces un poco pensativos por la salud de un consiervo en Medellín, por el cual estaremos orando más tarde, eh, para que el Señor brinde consuelo y fortaleza a nuestro pastor y amigo Héctor en Medellín. Mateo 25:31. Bueno, ya el pastor hizo lectura del pasaje. Hoy la enseñanza que les traigo la titulamos El juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Les cuento que la iglesia local en Girón estamos estudiando una serie temática que hemos titulado La Semana Santa Bíblica. Y la idea es estudiar los últimos días del Señor Jesús en la tierra, todo lo que dijo, lo que habló, cada escena. Y para este mes de junio estamos en lo que corresponde al día martes. Esto que vamos a leer es del día martes de la última semana del Señor y es la última enseñanza del día martes, ¿sí? De ese martes santo, ¿cierto? Y entonces estamos aquí. Es importante precisar que usted puede mirar páginas atrás de su Biblia. En Mateo 24 es quizás el pasaje más conocido. Eh, Todos estos capítulos están conectados, es importante precisarlo. Mateo 24, Mateo 25, de hecho, si estamos hablando del día martes santo como tal, ese martes comenzó más atrás. Mateo 23 también hace parte de ese día. Mateo 22, el día martes fue el día más exhaustivo del Señor en toda esa semana. Y les digo esto al comienzo porque, pues, si vamos a leer una porción de lo que el Señor habló el martes, pues es importante saber todo lo que habló ese día martes para no interpretarlo de manera aislada, sesgada o incorrecta. ¿Bien? Entonces, oremos. Señor Jesús, presentamos nuestro corazón delante de ti, anhelando que a través de tu palabra redargullas y si a ti te place también sanes, traigas nueva vida, reprendas, corrijas y todo lo que a ti te place hacer por medio de tu palabra poderosa, viva y eficaz. Oramos por las iglesias hermanas que en este día también se congregan, porque tú prometiste, Señor, tu presencia en medio de nosotros y así siempre ha sido. Oramos por los ancianos y diáconos de cada iglesia local, para que nos guardes en las aptitudes bíblicas, en la integridad moral, en nuestra integridad familiar. También, Señor, guarda los miembros de las iglesias en integridad también, Señor, guardándolas de la falsedad, de la desunión, de la división y de la inmundicia. Ayúdanos, Señor, para reflejar tu gracia, no solamente el domingo, sino todos los días de la semana. Y que en este tema que vamos a hablar hoy en tu nombre, nos conlleves a una fe práctica, nos lleves a mostrar, Señor, a través de hechos y obras nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Bien, Mateo 25:31. Esta parábola, o bueno, esta porción se conoce como la parábola del juicio de las naciones. Algunos la conocen como la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿sí? Y ahorita les decía que pues es importante precisar que está conectada con todo lo precedente de capítulos atrás, pero lo más próximo es lo que se conoce como el discurso escatológico, ¿sí? Quizás lo más famoso es Mateo 24, un texto pues muy conocido por nuestro trasfondo, eh, por el trasfondo religioso del cual provenimos, donde se hace mucho énfasis en temas como el rapto, la tribulación y demás, ¿sí? En Mateo 24, si usted se acuerda, en el versículo 2 y 3, ellos van saliendo del templo de Jerusalén y los discípulos le muestran al Señor: Señor, mira estas estructuras, estas grandes piedras. Y el Señor les dice: si las ven, pues no quedará piedra sobre piedra. Y ellos quedan como impactados porque tenían un concepto que ese templo iba a ser prácticamente indestructible, y ya que está el Mesías, pues menos aún.
Entonces cuando Él les dice eso, ellos es un choque muy fuerte, tanto así que cuando llegan al Monte de los Olivos es lo primero que llegan a aclararles, a preguntarle, Señor, ¿cuándo será eso? Y empieza el discurso escatológico desde Mateo 24. Usted mira el Mateo 24, del versículo 32, por ejemplo, el Señor habla una parábola, la parábola de la higuera, luego sigue enseñando. eh, para Mateo 24, versículo 45, da otra parábola, la parábola del siervo fiel y prudente, ¿sí? Luego Mateo 25, entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes, ¿sí? Luego miren 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, o sea, dense cuenta, hay unidad, unidad, todo está conectado y todo está apuntando a la pregunta que hicieron los apóstoles. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y el énfasis del Señor no es dibujar una especie de escena amarillista donde todo se destruye y se quiebran las montañas y demás, sino sencillamente mostrar la importancia de estar preparados para su regreso, ¿sí? Ese es como el meollo de toda esta porción. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, nos damos cuenta que este relato, el juicio de las naciones, es la conclusión, ¿sí? Porque ya Mateo 26, 1, esto ya corresponde al día miércoles. ¿Se dan cuenta? Entonces, es interesante porque esto que vamos a hablar hoy es no solamente lo último que el Señor dijo el martes, sino también la conclusión del discurso escatológico. ¿Sí? Y en este discurso escatológico terminó con varias parábolas. Ahorita las vimos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y ahora esta. Y nos enseña la importancia de que los discípulos del Señor estemos espiritualmente alertas y diligentes para la venida del Señor. Ese relato es la conclusión perfecta para todo el discurso y se va a enfocar en responder una pregunta. ¿Cómo debería ser la conducta de los discípulos entre ellos mismos? Si usted se acuerda la de las 10 vírgenes, ellas debían almacenar aceite, ¿no? Porque las insensatas no guardaron y pues cuando llegó el esposo ya no pudieron servir. Con el de los talentos hubo uno que lo enterró, ¿se acuerdan? O sea, el Señor está instando a estar activos en el servicio mientras Él regresa. Y ahora esta va como con la misma idea de pensamiento, pero más relacionada con los demás, con los hermanos y los discípulos, ¿sí? Ahorita pues será un poco más claro cuando esté explicándolo. Vamos a estudiarla en dos puntos. Un primer punto será analizando el relato bíblico. Y el segundo punto será aplicando las palabras del Señor. O sea, sencillamente estaremos desmenuzando parte por parte la parábola en la primera parte y en la segunda aplicaremos a nuestras vidas. Bueno, comencemos. Primer punto, analizando el relato bíblico. Versos 31 al 33. Estoy usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Amén. El Señor nos ha establecido que el fin del mundo será literalmente en su segunda venida. Eso se muestra en Mateo 24, aquí Mateo 25, porque resulta que dice que cuando el Hijo del Hombre venga, las naciones son colocadas delante de él, o sea, ya dar por terminado todo con lo que se conoce como el juicio final, ¿sí? Y démonos cuenta que él usa el lenguaje del profeta Daniel, un lenguaje que pues para nosotros es práctico cuando dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo del Hombre es un título mesiánico, una forma de decir Cristo, hablando de él como el que había de venir. Y le dice cuando venga en su
gloria, dice otra versión, rodeado de esplendor. Y nos describe un poco cómo será. Dice, nos añade algunos detalles magníficos. Viene en esplendor glorioso. ¿Y qué más? Dice, todos los santos ángeles con él. ¿Sí? Y luego dice, se sentará sobre el trono de su gloria. O sea, con él vendrán los santos ángeles y a su regreso será establecido inmediatamente un trono. No hay periodos de tiempo, no dice que llega, hay una pausa de tanto tiempo y luego entonces nada de eso, todo eso es artificial realmente. Aquí nos dice que él regresa con su gloria, los ángeles vienen con él y el trono se establece inmediatamente. Si quieren anoten esos textos, Apocalipsis 1:7, son textos paralelos que les puede ayudar a profundizar un poco más. Y Juan 17:24. Permítame leerles Mateo 19:28, mostrando que el Señor ya había usado este lenguaje antes. 19:28 dice, Jesús les dijo, de cierto les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ¿sí? Lo mismo que estamos leyendo, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? O sea, vemos que el Señor ya usaba el mismo lenguaje, Hijo del Hombre, cuando venga se sienta en el trono, en fin, y serán reunidas todas las naciones. Y conste que en este texto dice las 12 tribus de Israel y en el otro dice todas las naciones. Ahorita aclaro un detalle. Vemos que todas las naciones son reunidas. Dese cuenta, serán reunidas. ¿Se acuerdan un pasaje en Mateo 24:31 que dice que son los ángeles los que harán eso? Mateo 24:31 había dicho, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, ¿sí? O sea, eso lo hacen los ángeles. Ellos son los que van a reunir, por eso el pasaje dice, y serán reunidas. O sea, el Señor llega, se sienta en el trono y los ángeles le traen a la humanidad. Ahí. Anoten este otro texto, Mateo 13:12. Y aprovecho la oportunidad para aclarar esto. Hay una cierta forma de interpretación que se hizo popular apenas hace unos 2 siglos y entre todas sus conclusiones tan creativas, dice que este juicio que aparece acá es un juicio distinto al juicio del trono blanco, que de hecho es un juicio distinto al tribunal de Cristo, o sea, básicamente ya van 3 juicios. Y dice la palabra en Hebreos que cuando uno muere, viene inmediatamente el juicio, o sea, 4 juicios. ¿Cuántos juicios dice la Biblia? La palabra habla de uno solo. En fin, el caso es que estas personas que son nuestros hermanos, pero fallan en este punto, aseguran que aquí dice que todas las naciones, por lo tanto este juicio se refiere a los gentiles. Ahorita establecimos que se estaban reuniendo las tribus de Israel. Y si le seguimos la idea a ellos de que son los gentiles, bueno, entonces Israel y los gentiles ya están reunidos. Bien, esa idea de separar como que hay un juicio para cada uno es artificial. Otro detalle, ¿no les parece con el simple hecho que diga todas las naciones, no están también los judíos ahí? Todas las naciones son todas las naciones, ¿no? No solamente los gentiles, sino también los judíos. Por ejemplo, mire Mateo 24:14. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Qué decía Pablo en Romanos 1? Primeramente al judío y luego al griego. Todos escucharon el evangelio, no hay distinción al respecto. Entonces, todas las naciones es todas las naciones, incluyendo a judíos y gentiles. Así que este juicio tiene presente a todas las naciones, literalmente. ¿Bien? ¿Qué más nos dice esos pasajes? Que cuando Él esté ya en el trono, los ángeles le traen la humanidad, pero el que hace la separación, ¿quién es? Es Cristo, impresionante, ¿no? A propósito de esta moda inclusiva
ecuménica y universalista pues asegurar que todos son hijos de Dios, que todos pues en últimas van a lo mismo. Dese cuenta que no es así. El mismo Señor se encargará de hacer esa distinción, ¿no? Y Él mismo, de su soberana autoridad, ¿qué hace? Como pastor, porque miren que usa un lenguaje pastoril. Aquí está hablando de naciones y de repente habla de ovejas y cabritos, ¿sí? Eso no les llama la atención, eso es muy interesante, porque Él ahí está actuando como pastor. Una función pastoral es hacer ese tipo de distinciones. Y separa a unos de otros. ¿A quiénes puso a la derecha? A las ovejas. Mire el Salmo 45:9. Cuando vi ese pasaje estudiando el texto, fue una de las cosas más bellas que aprendí en esa oportunidad. Me pareció maravilloso. A la derecha van a estar las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas, hermanos? Es la iglesia del Señor. Y mire, Salmo 45:9, léalo ahí. ¿Quién está a la derecha del príncipe, del novio del Salmo 45? La esposa. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, eh, la palabra es así, armónica, coherente. No necesitamos añadirle nuestras ideas. Ella misma nos enseña todas estas glorias. En fin. Y a la izquierda, ¿a quiénes coloca? A los cabritos. Algunos comentaristas dicen que ese concepto de cabrito, ese término, es una forma de decir que, pues para un pastor de ovejas, las ovejas eran más valiosas que los cabritos. Pasa como cuando el hermano mayor del hijo pródigo le dijo al papá, es que tú ni un cabrito me has dado, ¿sí? O sea, como diciendo, ni lo más barato me has dado, ¿sí? Entonces el pastor hace esa distinción, coloca a las ovejas a la derecha y a la izquierda pone a las cabras. Y esto una vez más refuta ese sistema que estoy refiriéndome. Estos hermanos dicen que este juicio es nacional, o sea, está hablando de juicio de naciones y no de personas. No es cierto. Habló de naciones, pero luego ¿qué dice? Separa quiénes de quiénes, unos de otros. O sea, sí, comienza hablando de naciones, pero luego el juicio va a ser más específico, así como lo muestra la palabra, que todo el mundo estará frente al trono blanco y cada uno será juzgado por los libros. ¿Se acuerdan? O sea, hay coherencia, hermano, no hay razón para hacer distinciones o divisiones en las escrituras. Entonces, de haber hablado en términos plurales, nacionales, colectivos, como quiera, el Señor pasó a hablar a términos individuales, singulares, o sea, todo el mundo está ahí, judíos, gentiles, y empieza el juicio uno por uno, unos y otros, uno por uno. Aquí las ovejas, aquí las cabras. No va a ser como que, bueno, acá va Colombia, acá va Israel. No, no tiene sentido porque cada uno hay un remanente, como vimos en la enseñanza de la escuela. Bien, anoten ese texto, Ezequiel 34:17. El Señor Jesús está usando el lenguaje del profeta Ezequiel para decir que como buen pastor, como gobernante, porque pastor y rey son sinónimos bíblicamente, sobre todo cuando se refiere al Mesías, Él es el que hace esa distinción precisamente por eso. Bien, sigamos adelante, leamos versículos 34 al 36. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Amén. A los que estén a su derecha, ¿qué les va a decir el Señor? El rey pastor: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, tal cual como vimos en la escuela. Tal cual. Coherencia. Anote esos textos, Mateo 5:3,
y Mateo 19:29. Son varios textos, hermanos, es que no alcanzamos a leerlos todos, discúlpenme. Luego le dice, porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando fui forastero, me hospedaron, ¿sí? O sea, cuando estuve en condición de extranjero o de huésped, me atendieron. Estuve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo, me visitaron, dice otra versión, me cuidaron. Estuve en la cárcel, vinieron a verme, ¿sí? O sea, ahora que vamos a hablar de lo que el Señor dijo a los de su derecha, nos damos cuenta que Él está hablando de las implicaciones de la verdadera fe. Esas breves palabras que acabamos de leer encierran enormes verdades acerca de la salvación del pueblo de Dios. Y ahorita en las aplicaciones veremos un poco más que esta porción se ha prestado para que algunos piensen que la salvación de esos que están a la derecha se debe precisamente a las obras que hicieron. Y pues al haber leído, hermanos, de esa manera puntual, ¿sí?, exegética, nos damos cuenta que no es así. Porque el reino les fue preparado desde antes de la fundación del mundo, antes de que obraran, ¿no les parece? Más bien es al contrario, que ellos obraron en respuesta a esa gracia que recibieron. Esa es la lógica del Evangelio. Ahorita profundizaremos un poco más. Sigamos adelante. Versos 37 al 40. Entonces los justos le responderán, las ovejas de la derecha: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿sí?, hijo de hombre, pastor, rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicieron. De estos ¿quiénes? Como iglesia confesional, hermanos, que somos, debo ser un poco insistente y no tengo el ánimo de generar alguna especie de polémica, algo por el estilo, pero sí quiero mostrarles la necesidad por ser coherentes en nuestra lectura de las Escrituras. Y más aún si confesamos un evangelio bíblico apegados a una herencia reformada. En este caso, vemos que los hermanos míos pequeñitos, ¿quiénes son? Los que están a la derecha, las ovejas. En cambio, este sistema al cual estoy aludiendo, que es el dispensacionalismo, enseña que hay tres grupos acá, que hay ovejas, que hay cabras y que hay hermanos pequeñitos. O sea, hay tres grupos, ya no solamente dos, sino tres. ¿Se dan cuenta el problema de hacer distinciones artificiales? No. De estos pequeñitos se está refiriendo a las mismas ovejas con las que está hablando. Porque el pasaje no da permiso ni a hacer distinciones artificiales entre naciones, ni tampoco a hacer otra distinción aparte de la que el mismo rey está haciendo. Dos, ovejas y cabras, no hay más. En fin. ¿Qué tipo de obras enfatiza el Señor en este relato? ¿A quiénes estaban dirigidas las obras? A los hermanos pequeñitos. Importante. También es importante precisar eso, hermano, porque algunos usan esa parábola para insistir en hacer obras de caridad y empiezan a hablar de algo denominado justicia social, que proviene del siglo pasado de herejes liberales. Esta parábola no está hablando de obras sociales dirigidas a todo el mundo sin excepción. Y obviamente no estamos diciendo que no se hagan, estamos diciendo es que no es legítimo utilizar esta parábola para eso. ¿Usted y yo queremos ayudar a todo el mundo? Adelante,
Pero no uses Mateo 25 para decir que entonces seremos juzgados basado en eso. Eso está erróneo. Aquí lo que está diciendo es que los pequeñitos son ¿quiénes? Mis pequeñitos, mis hermanos, mi pueblo, mis ovejas. Las obras de las que se está hablando acá están dirigidas ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Y ahorita profundizaremos un poco más. Los justos le preguntan al rey: Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado? ¿Cuándo te vimos a ti sin tener dónde quedarte? Y el Señor les dice: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, dice otra versión, por mí mismo lo hicieron. ¿Quiénes son los hermanos del Señor? Leamos algunos textos. Mateo 10:41. Desde el 40 dice: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé de beber a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por ser discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? En el mismo evangelio de Mateo, o las mismas palabras del Señor, ya sabemos quiénes son los pequeñitos hermanos míos. Bueno, puede mirarlo en otro texto, Mateo 18:5 al 6. Mateo 18:5 al 6. Dice: cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los pequeñitos? ¿Quiénes son las ovejas? Los que creen en mí, los discípulos, las ovejas que están a la derecha. Bueno, sigamos adelante. Estamos desmenuzando, hermanos, para cuando apliquemos, las aplicaciones sean puntuales y precisas. Leamos versículos 41 al 43. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recogieron, estuve desnudo, no me vistieron, enfermo y en la cárcel, no me visitaron. Bueno, el Señor ya habló a los de la derecha. Ahora se dirige a los de la izquierda y les dice: aléjense de mí, malditos. Otra versión dice: los que merecen la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Anoten ese texto, Apocalipsis 17:8. Y bueno, ahí vuelve y les dice lo mismo: tuve hambre, pero no me dieron de comer, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, en fin. Ahorita vimos que con las ovejas se hace énfasis, por lo menos en esta porción de la palabra, en las obras que hace el mismo pueblo de Dios a favor del pueblo de Dios. ¿Sí? Se hace énfasis en los hechos que usted y yo mostramos a favor de nuestros hermanos. Y cuando se dirige a los de la izquierda, el Señor está hablando de las mismas obras, pero nos deja ver lo graves que también son los pecados por omisión. Básicamente se les está juzgando porque no hicieron. ¿Eso es pecado por omisión o no? ¿Y cómo es nuestra mentalidad, hermanos, en nuestra vida diaria? Para nosotros es más pecado cuando alguien comete tal o tal cosa, ¿sí o no? No, pues idolatría, adulterio, chisme, son pecados graves porque son hechos, actos, pero no se nos olvide que también Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿sí? Y el Señor les está dando la misma categoría de gravedad. De hecho, a las cabras de la izquierda
les está dando una sentencia por lo que no hicieron. ¿Se dan cuenta? Eso es muy impresionante. O sea, el que quiera salvarse por obras, no solo ha de tener en cuenta lo que hace, sino lo que no hace. No hay salida, hermanos, para el que quiera salvarse por obras de la ley, como aprendimos esta mañana. Bien, sigamos adelante, versículos 44 al 45. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando el Señor habló a los de la derecha, ¿qué les dijo? Benditos de mi Padre. ¿Sí? Hay preparado para ustedes un reino desde la eternidad. ¿Sí? Desde antes de la creación del mundo. Y ahora cuando habla a los réprobos, les dice malditos. Los unos son benditos de Dios y los otros son malditos de Dios, obviamente también. Pero hay un detalle interesante. A estos se les ha preparado el reino, pero cuando se le habla a estos otros, se les dice: el infierno, por así decir, si me permiten la expresión, estaba ideado principalmente para el diablo y los demonios, para Satanás y los demonios, ¿cierto? Pero debido a que estas personas no recibieron el evangelio, no escucharon el mensaje con fe, sino que se mantuvieron en una condición de incredulidad, se perdieron. Bueno, importante. El destino final de esas personas es el mismo del de Satanás y el de los demonios. Y cuando ellos pregunten: Señor, pero ¿cuándo nosotros, si nosotros hubiéramos sabido, hasta lo hubiéramos hecho? Pero Él les va a recordar precisamente con las mismas palabras que le dijo a los justos, que ellos no hicieron ninguna obra a favor de sus discípulos. Impresionante. Hermanos, el verdadero servicio a Dios no se reduce al púlpito o a la colaboración de la iglesia local. Es importante, claro, la Biblia lo manda. Dios ha llamado a algunos varones y los ha capacitado con su espíritu para que ministran a la iglesia local de manera pública, y hay otros hermanos dotados para que apoyen de manera material a la iglesia local, y ambos están supliendo las necesidades reales de la iglesia. Pero hay algunas personas que sienten que no tienen nada que hacer, que se sienten adormecidos o inútiles y dicen: no, pero es que la vida cristiana se me ha reducido desde que llegué a la Reforma a sentarme en una silla cada 8 días. Si usted está con esa mentalidad, hermano, arrepiéntase, porque hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, empezando con las necesidades de sus propios hermanos de la iglesia local. Su merced, por ejemplo, las hermanas no están llamadas a ministrar a través de la enseñanza pública de la iglesia, ¿y eso ya las cohíbe de servir de cualquier manera? Claro que no. Vemos las hermanas siempre colaborativas, por lo menos, por ejemplo, en la iglesia local acá en Bucaramanga vemos ese servicio activo. En la iglesia Girón lo mismo. O sea, hay mucho que hacer, no hay excusas. Nosotros rendimos servicio digno al Señor de distintas maneras, y una de esas maneras es estas obras que estamos leyendo acá. ¿Cómo están mis hermanos en sus condiciones? Qué triste es, hermanos, que seamos tan egoístas, tan excéntricos, siempre esperando recibir, siempre esperando que nos colaboren a nosotros, siempre esperando que me llamen, que me visiten a mí, y a usted no se le ocurre hacer eso por su hermano. No podemos pensar de esa manera, porque vamos a ser juzgados basados también en eso, en las obras de servicio que rendimos a nuestros hermanos. Hay hermanos que quizás tienen sus zapaticos rotos
o carecen de camisas, o las hermanas que también son más detallistas en esas cosas, que de pronto la misma blusita la trae cada 15 días la hermana y usted se da cuenta, pero en vez de hacer algún tipo de comentario al respecto, haga algo en favor de ella. Por ejemplo, ¿me hago entender? O sea, y si lo hacemos, ¿Cristo qué va a decir? A mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Mi hermano estuvo enfermo en cama y fui y lo visitamos, hermano, la sola compañía, así sea que no digamos nada, es valiosísima cuando uno está en momentos de aflicción, ¿o no? Pero es que cuando yo estuve así, a mí no me visitaron. Bueno, pues haga ver el tema para que haya arrepentimiento en la iglesia local y en las próximas ocasiones no se repita y más bien entonces usted haga lo que quizás no hicieron por usted. No fue con una intención maligna o algo así. A veces se nos pasa, hermano, se nos olvida. Por eso dice la palabra, si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que ellos vengan y oren. ¿Se acuerdan? Santiago 5. En fin. Sigamos adelante. Bueno, ya lo terminamos. Versículo 46 dice, estos irán al castigo eterno. ¿Estos quiénes? Con los que está hablando, los de la izquierda. Igual que ahorita. ¿Quiénes son los pequeñitos hermanos? Con los que está hablando. ¿Quiénes son estos que irán al castigo eterno? Con los que está hablando. ¿Se dan cuenta? Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ambos destinos son descritos como eternos. Es la misma palabra griega para los dos. Algunas sectas enseñan que el infierno no existe o que más bien va a ser como una aniquilación. Cuando las personas se pierdan, Dios las va a destruir y pues sencillamente los justos quedan y los otros simplemente desaparecen. No, aquí está hablando en los mismos términos. Así como la Biblia habla de vida eterna, habla de castigo eterno. Y decir que una cosa es eterna y la otra no, es ir en contra del mismo texto. El castigo en el infierno es tan perpetuo como el paraíso de la vida eterna. Así de sencillo. Así que es falso el universalismo que dice que todos van a estar a la derecha, porque claramente van a haber dos grupos. Es falso el purgatorio, porque solamente hay dos destinos, no hay más. Y es falsa la aniquilación que enseña, por ejemplo, la secta de los testigos y la secta adventista. No, hay castigo eterno, así como hay vida eterna. Anoten los textos, por ejemplo, hablando del castigo eterno, Apocalipsis 14, 10 al 11, les leo uno, Marcos 9, 42, así rápidamente, Marcos 9, 42, dice, cualquiera que escandalice, a propósito de ese texto, cualquiera que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atara una piedra de molino al cuello y se le echara al mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apagará. Y hablando de la vida eterna, anoten Daniel 12, 2 y les leo Mateo 19, 29. Todo aquel que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Bien? Eternidad para ambos destinos. Bien, entonces hicimos un estudio verso a verso de la parábola. Ahora sí apliquémosla. Ahora sí vamos a aplicarla a nuestra vida, hermanos. Segundo punto, aplicando las palabras del Señor. Como vemos, este relato, más que una parábola, parece una descripción profética, ¿no les parece? Del juicio final. El lenguaje pastoril que se usa muestra que nuestro Señor es Rey. Y Rey no solamente de los que lo aceptaron en su corazón, sino aún de los que nunca lo aceptaron. Por eso tiene potestad de colocar a unos acá y a otros allá, porque Él es el alfarero, dueño de la masa, dueño de cada vaso.
¿sí? Y el Mesías, rey, pastor, juzgará a todas las naciones, todo ojo lo verá. Todos lo verán. Los de la izquierda, los de la derecha, todos lo verán. Bueno, él mismo, y aquí este pasaje muestra que Cristo es Dios. No solamente el título Hijo del Hombre demuestra que es Dios, sino también esto. Él mismo se para como pastor y rey, pero él mismo es omnisciente, porque dijimos que está juzgando a uno por uno, porque separó a unos de los otros. Solamente Dios omnisciente sabe lo que uno hace y lo que uno no hace. Y Cristo, como está en el trono, como Dios, juez de todas las naciones, sabe todo de nosotros porque Cristo es Dios. Él, como Dios omnisciente, colocará cada alma a uno de sus lados. Él, como Dios omnisciente, cumplirá sus promesas. Él prometió que galardonaría a los suyos. Segunda de Corintios 5:10 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, es que el mismo que estamos leyendo, para que cada uno, y si es el tribunal de Cristo es porque son los que están a la derecha. ¿Qué dice? Para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en su cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? No hay un juicio por allá puerta cerrada para los justos y otro juicio por allá público para los injustos. No es el mismo, pero aquí se les refiere primero a los de la derecha. Y nosotros, aunque somos salvos por la fe, también seremos juzgados, hermanos, con base en las obras. A veces es un error de que, con tal de insistir que la salvación no es por obras, olvidarnos que son importantes. La salvación es por sola fide, por sola gratia. Amén. Siempre lo diremos. Pero las obras son una evidencia de que nuestra fe es real, de que la gracia sí ha actuado en nuestra vida. Bueno, entonces ese día el Señor cumplirá la promesa, Él recompensará a los suyos. Nos va a dar galardones. ¿Cómo? ¿Cuáles? No sé, yo no sé. Pero seremos premiados, porque a Él le plació prometer ese tipo de premios y los va a cumplir. Ese relato enseña que es verdad que Cristo va a volver y es verdad que Cristo va a recompensar a sus hijos, pero también enseña que es verdad que va a cumplir sus amenazas. El que no cree en Él está perdido, se cumplirá. Se condenarán los rebeldes. Leamos Judas 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con sus santos millares para hacer juicio contra todos, otra vez unidad, y para dejar convictos a todos los impíos de entre ellos, acerca de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, acerca de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. También van a ser juzgados por obras, los de la izquierda, que es lo mismo que enseña Apocalipsis 10, que se abren los libros y fueron juzgados conforme a lo que estaba ahí. ¿Sí? Unidad. ¿Cuántos juicios hay? Uno. Bien. Pero saben, hermanos, a veces nos pasa, si quiere lea Malaquías 3:18, mire los textos alrededor. A veces nos pasa lo que le pasó a los sacerdotes de Malaquías 3, de 3:18 en los versículos alrededor. Ellos estaban desanimados, ¿saben? Algo que en alguna manera todos vamos a experimentar alguna vez. Sentimos como que no vemos resultados por seguir a Cristo. Vemos a los impíos prosperar. Los impíos ni siquiera se enferman. Vemos a veces los hijos de Dios escasos, a veces salen de una y se meten en otra, a veces actúan de manera decepcionante o actuamos de manera decepcionante. Y los sacerdotes dijeron, es en vano servirle al Señor. Les va mejor a los impíos. Y el Señor les dijo, usted puede mirarlo, Malaquías 3:18. Voy a parafrasearles. Háganme un registro,
Es como si hablara con los ángeles. Hágame un registro de estas cosas. Porque llegará un día en el que se hará distinción entre justos e impíos. Ahorita a veces parece que no hay diferencia. A veces parece que los hijos de Dios son los que más abajo están. Pero un día eso se va a acabar, hermanos. Y ese día la distinción la hará Cristo mismo. Él va a hacer una distinción entre justos y pecadores, y esa distinción será evidente por fin. Todos lo verán. Primera de Juan 3:10 dice: por ahora no se ve que somos hijos de Dios, pero cuando Él venga se hará manifiesto que somos. Primera de Juan 3:2. Entonces, hermanos, si sentimos ese tipo de desánimos al compararnos, no pensemos así. Hay una recompensa y un galardón que se hará público y la diferencia se hará notar. A veces quisiéramos que la gente se diera cuenta que a pesar de que nuestras iglesias sean pequeñas y frágiles, no se deben comparar con megasectas o megasitios que hablan un evangelio adulterado. No hay comparación. Y parece que no hay distinción. Antes dicen que ellos tienen el respaldo y los otros no. No, un día esa distinción se hará notoria ante todos. Otra aplicación que quiero compartirles es que las dos parábolas anteriores que en la iglesia local de Girón ya estudiamos, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, han sido tergiversadas especialmente por movimientos neoevangélicos. Pero esta parábola, la del juicio de las naciones, ha sido torcida especialmente por el papismo romano, por el catolicismo. Porque algunas personas usan este relato para alimentar la justicia propia. Y a veces pasa que le compartimos el evangelio a una persona y ni siquiera nos dejan hablar porque ellos sacan a relucir todo lo que han hecho. Y no escuchan el mensaje del evangelio porque ellos ya son buenos. Ellos no juzgan a nadie, ellos no se meten con otros, ellos han hecho esto y lo otro. O sea, ellos son buenos. Y no nos escuchan el evangelio. Y tratamos de hacerle ver, espere, pero escúcheme. El evangelio es más que obras. No, pero es que las obras y siguen y al fin no escuchan el mensaje de la gracia del evangelio. Y hasta dicen: es que tuve hambre y me diste comer. Eso es lo que él va a decir. No, hermano, esto no está para alimentar la justicia propia, y se los compruebo de esta manera tan impresionante, tan hermosa. Mateo 25, lea el 37. Es importante esto. Sabemos que la salvación es por sola fe, por sola gracia, pero las obras también son importantes. Pero cuando hacemos obras, no estamos o no podemos, y si lo hemos hecho así, hermanos, arrepintámonos. No podemos hacerlo como diciendo: voy a hacer esto porque la Biblia me lo manda, o sea, me toca. O como diciendo: si yo hago esto, cuando esté allá, Él me va a decir: bien, buen siervo y fiel. O Él me va a decir: bendito de mi Padre, porque yo fui y visité al hermano. No, hermanos, no lo hagamos con esa actitud, porque mire lo que dice. Los justos, que le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos así? Hermano, impresionante. O sea, ni siquiera se acordaban lo que habían hecho. ¿Me hago entender? O sea, ellos no estaban concentrados en hacer esto para ganar algo. Ellos lo hacían espontáneamente porque aman al Señor, porque tenían una fe real. Maravilloso. Entonces, esta parábola no alimenta la justicia propia de hacer obras de caridad a diestra y siniestra. Es que el verdadero diezmo es ayudar al que uno ve en la calle que no tiene nada. Es que la verdadera obra o las verdaderas ofrendas no es llevar allá a la iglesia, sino al necesitado. Eso no enseña la Escritura. Esa es más bien esa idea de la justicia social que enseña el mundo.
La palabra habla, por ejemplo, hablando de las ofrendas, de que hace parte de nuestro culto en el día del Señor. La palabra dice en Mateo 25 que si se lo hicieron a esos pequeñitos míos, a mí me lo hicieron. Quiere decir que este pasaje no está incentivando a hacer obras a diestra y siniestra, sino como dice Gálatas 6:10, que hay que ayudar a todo el mundo, pero especialmente a los de la familia de la fe. Escrito está, ellos son mi prioridad. Y si el Señor lo plantó a usted en esta iglesia local es su familia de la fe con la que usted tiene una obligación bíblica de ayudar cuando lo necesiten. Vestido, visita, sed, satisfacer hambre. No es de hacer como una especie de, ¿cómo se dice? Asistencialismo, ¿no? Como dice Tesalonicenses, si alguno anda desordenado, no trabajando, sino dependiendo de otros, aléjense del tal. ¿Se acuerdan Tesalonicenses que estaba pasando eso? O sea, tampoco se trata de promover un socialismo cristiano que también es diabólico, de ninguna manera. Pero sí promover la ayuda cristiana que la palabra demanda. Entonces, que quede claro, hermanos, que aquí no se está diciendo que los pobres tienen un lugar por encima en el reino de Dios, o que la iglesia está llamada a cambiar la sociedad, y que la justicia social es bíblica porque hay que ayudar al necesitado, al hambriento. Hermanos, todas esas cosas podemos hacerlas y ojalá tuviéramos el poder de ayudar a nuestros barrios, por ejemplo. Pero seamos francos, no podemos. A veces ni nos alcanza para cubrir nuestras propias necesidades, ahora sí queremos redimir a todo el mundo. Que no se nos olvide que nuestro primer llamado es nuestra propia iglesia, nuestra propia membresía. Eso es lo importante también de la membresía. Saber que mi prioridad son los miembros. La iglesia local, ¿cómo están mis hermanos miembros? Ellos son los prioritarios en la ayuda que la iglesia demanda. He sabido que a ustedes les ha pasado, como a nosotros en Girón, hay gente que encuentra nuestros números, encuentran mi número de celular y nos llaman es para pedirnos ayudas materiales. No llaman para saber dónde estamos para congregarse, no llaman para estudiar o mejor dicho, redirigirlos a alguna, sino llaman es para pedir auxilios materiales de personas que no tenemos idea quiénes son. Les comparto esto que es personal. He aprendido a responderles que la iglesia local brinda ayudas a su propia comunidad. Ya. Eso he aprendido. Y algunos creyentes tienen una conciencia débil y se sienten con la necesidad de ayudar a otros porque sienten como algo en el corazón. Si usted siente eso, hermano, ayude. Pero en nuestro caso no, porque ya tenemos la certeza que la prioridad está en la iglesia local. Bien, cierro ese comentario, el paréntesis, sigo adelante. Entonces volvamos, hermanos, aquí no es la idea resaltar obras sociales, ni siquiera está hablando de obras sociales, está hablando de obras que se hacen por los pequeñitos, por el pueblo de Dios. Estamos viendo que las ovejas son los justos, que las ovejas son los escogidos, ¿cierto? Los bendecidos por el Padre Celestial, los herederos, dice hereden, o sea, herederos de las promesas celestiales. Y hay otro detalle que caracteriza a estos de la derecha, que ellos brillan por su estilo de vida marcado por el servicio incondicional a Dios y a su pueblo. Sí, el pasaje se refiere a obras cumplidas a favor de otros, sí, pero otros cristianos. Otros cristianos que por la causa del evangelio se veían menoscabados por el mundo. En este contexto, en Mateo 24, ¿qué decía el Señor? Por ejemplo, los van a perseguir. Algunos estarán en la cárcel. No teman qué van a decir, yo les llenaré la boca. ¿Se acuerdan? El mismo contexto del discurso escatológico. Muchos iban a terminar en la cárcel. Muchos lo iban a perder, todo. Entonces, mientras Cristo regresa, ¿qué debía hacer la iglesia? Protegerse entre ellos.
entre los miembros, visitarse al hermano que fue arrestado por el evangelio, a ese hermano que lo echaron del trabajo porque en ese trabajo adoraban al Dios tal y como él se volvió cristiano no lo siguió adorando, entonces lo echaron. Pasó hambre. Esa hermana que ya no tenía vestido porque quedó viuda, porque mataron a su esposo. Ese es el contexto de lo que está hablando Mateo 25. Otra aplicación que quiero compartirles sería la tercera. El relato impide que pensemos que la vida eterna es el resultado de obras. Reiteramos esto, hermanos. Aquí no está hablando de que, bueno, si tuve hambre y me diste de comer, entonces ven, te ganaste el cielo por eso. No, no está hablando de eso. Ya lo dijimos ahorita. Decía, benditos de mi Padre, reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Sí? A mí me lo hiciste, o sea, ya eran creyentes en Cristo. Servían al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, se les declaró a las ovejas que su salvación es por medio de la fe, por la gracia. Bueno, y ya que fueron bendecidos con toda bendición celestial desde la eternidad, como dice Efesios 1, 3 al 4, entonces la gracia divina los capacitó para realizar obras felizmente. Bueno, como nos dimos cuenta, hermanos, los justos de la derecha ni siquiera se están atribuyendo ningún mérito. Los santos de la derecha no están diciendo, Señor, pero acuérdese que yo... ¿Quiénes son los que hacían eso? Más bien, los que sacaban en cara lo que hacían. Mateo 7, ¿se acuerdan? Señor, pero en tu nombre sacamos demonios, profetizamos, hicimos milagros. Hermano, en cambio las ovejas salvadas por la gracia nunca dicen nada de eso. Nunca sacan a relucir lo que hacen, ni quiénes son, ni lo que saben, porque saben que es solo por gracia. No apelan a su carácter, Señor, pero yo nunca hice nada malo a nadie. Yo no mato, no robo, no fumo. No apelan a nada de ellos. Es más, como dijimos ahorita, ni siquiera se acordaban de las buenas obras que hicieron. Estaban ahí ante el trono blanco, ante ese tribunal de Cristo, perdón, que pues para los justos se le llama tribunal de Cristo, pero es el mismo trono. Están ahí ellos, humillados. No se acuerdan de sus buenas obras porque esperan gracia del Rey. Sepamos que las obras nuestras son la manifestación espontánea de la gracia que hemos experimentado en nuestras vidas. Leamos Santiago 2:14, que lo diga el Espíritu Santo. 2:14 dice, hermanos míos, esto va dirigido a las ovejas de la derecha, a los discípulos y que creen en Cristo. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana estuvieran desnudos y tuvieran necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Santiago no está diciendo, con base en lo que estamos aprendiendo de Mateo 25, que porque yo hago obras soy salvo. Más bien está diciendo, así como la fe es el único instrumento para ser salvos, esa fe es una fe viva. Y esa vida de la fe se evidencia con obras. No es una fe manca, coja, no es una fe estéril. Bien, y importante, hermanos. ¿Saben? Las iglesias reformadas, o por lo menos hablo entonces en términos míos propios, a veces fallamos con las obras. Hacemos tanto énfasis en la gracia y en la fe que nos olvidamos de hacer obras, y obras entre nosotros mismos. Que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a traducir todo esto en obras y a no permitir que se convierta en quejas para aquel que esperaba recibir y no recibió. No, más bien, porque es más bienaventurado dar que recibir. Más bien cambiemos la mentalidad. Cuarta aplicación. Volvamos a Mateo 25 y mírelo por usted mismo. Cuando los de la derecha y los de la izquierda hablaron con el rey, ¿cómo se refirieron a él? Léanlo. ¿Qué dijeron ambos en común? Señor. Ambos grupos se dirigieron al Cristo entronizado como Señor. Eso nos recuerda lo que hice referencia ahorita en Mateo 7:21. Se los leo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que creamos en Cristo, pero que también sirvamos a los pequeñitos, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé lo mismo que le dijo a los de la izquierda, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿De qué sirve llamarle Señor si no tenían una fe viva? Era una fe muerta la que tenían. Esos de la derecha decían, creían en el Señor, pero era una fe viva. Examinemos nuestra profesión de fe, hermanos, cada uno de nosotros. Evitemos alimentar la justicia propia. También evitar ser selectivos en quiénes ayudar y a quiénes no. Este hermano sí me cae bien, esta hermana me habló feo la otra vez, este hermano tal cosa, yo sé que está necesitada, pero debe aprender porque la otra vez me ofendió. No, hermano, no podemos ser selectivos. Tenemos un deber cristiano de sostener a la iglesia local y de ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Y por último, última conclusión, esta enseñanza de Mateo 25 no es una promesa para todo el que hace obras, ya que quede claro. No es una promesa para que los que no son cristianos, pero que son generosos y amables, se ganen el cielo. No, eso no le enseña. Más bien nos recuerda que los escogidos poseen una fe práctica que los lleva a hacer obras de amor con sus hermanos. Aunque nuestra salvación no depende de obras, el creyente verdadero las hace con sinceridad, no esperando nada a cambio, ni colocando su expectativa en las obras que hace. Y así cuando llegue el día final, ¿en qué lado estaremos? Los de la izquierda serán juzgados por haber rechazado al rey, pero también porque no sirvieron a la esposa del rey. Los de la derecha estarán a la derecha porque creen en el rey y porque siempre mostraron amor por la iglesia. Oremos. Señor, nuestro Rey, Pastor, Hijo del Hombre, que a la vista de todas las naciones pondrás a unos a tu derecha y a otros a la izquierda. Ese día, Señor, cada uno será juzgado conforme a lo que haya hecho. Se cumplirán tus promesas
se cumplirán tus amenazas. Nosotros, Señor, con toda humildad de corazón, te queremos pedir perdón, porque hemos fallado, Señor, en mostrar la vida de la fe. Hemos fallado, Señor, en obrar a favor de los pequeñitos hermanos. Hemos, Señor, sido duros, indiferentes, apáticos, perezosos, negligentes en cumplir estas obras que tu palabra habla a favor de los pequeñitos. También te pedimos perdón porque muchas veces queremos recibir y esperamos recibir y juzgamos cuando no recibimos. Perdónanos, Señor. Permite que nuestra fe sea una fe viva, que el servicio a ti no se reduce solamente a la exposición pública de tu palabra o al servicio de la iglesia local, sino también en el amor que expresamos con los tuyos. Perdónanos, Señor. Llénanos de amor, un amor que se traduce en hechos, en actos y en obras. No nos permitas confiar en esas obras, Señor. Cada vez que pecamos contra ti, cada vez que vemos la muerte tocar a las puertas o la enfermedad, cada vez que vemos, Señor, el pecado en otro hermano, nos recuerda que no depende de nosotros, que somos frágiles, inconstantes y débiles. No, Señor, no depende de nosotros, depende de tu gracia. Concédenos tu bendición de lo alto, Señor, y permite que este evangelio de la gracia se extienda en este país, en Colombia. Oramos por los que están en lugares de eminencia, para que tu palabra les llegue al corazón, se vuelvan de sus malos caminos, Señor, y entonces sepan que tú eres el Rey y te sirvan en esta vida. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.